Buenas noches, profesora. A continuación vamos a presentar nuestro caso que hemos realizado con nuestra compañera Angélica La Rosa y quien les habla, Fiamma Ruiz. Nuestra paciente es de sexo femenino, ella tiene 30 años, su grado de instrucción es un universitario cursando, no tiene hijos y actualmente vive con su novio. Como motivo de consulta, la paciente refiere que siente ansiedad, lo cual ha experimentado desde su niñez. No recuerda exactamente desde qué momento ha empezado a sentirla, pero ella dice que en la adultez ha experimentado otro tipo de síntomas, ¿no? Como eventualmente se le cierra el pecho o sudoración en las manos, ¿no? Como antecedentes de importancia, podemos decir que ella era una niña bastante extrovertida, bailarina, inquieta y habladora, y nunca fue para nada enfermiza. Su mamá la tuvo cuando ella tenía 17 años y menciona que su mamá siempre le repetía las cosas una y otra vez. Piensa que esto la volvió a ella ansiosa, ¿no? Incluso recuerda que cuando sus amigos la buscaban para jugar, ella se desesperaba y corría demasiado rápido para buscar su pelota como si sus amigos se fueran a ir. Y también recuerda que desde niña su mamá le criticaba por su apariencia, porque se ponga falditas, porque se pinte para ver a sus amigas. Piensa que su mamá es bastante superficial, ¿no? Como personalidad, podemos decir que la paciente se muestra autoeficiente, sensible ante situaciones adversas. Socialmente se muestra con facilidad de hacer amistades. En la constelación familiar está conformada por su papá que tiene 53 años, y su mamá que tiene 47 y su hermano Jacob que tiene 11 años. En la dinámica familiar, su familia es una familia muy disfuncional, ya que cada uno tiene personalidades distintas y no son personas muy tolerantes que digamos, ¿no? Ellos no buscan lidiar entre ellos y además no tienen comunicación entre sí. La madre es una persona conflictiva, demasiado intensa y es repetitiva con sus frases, ¿no? Mucho demanda con lo que debe o no debe hacer su hija. En la historia educacional y la laboral, la examinada ha terminado la secundaria con notas intermedias, siendo una estudiante, digamos, regular. Actualmente se encuentra estudiando, trabajando, trabajo social en la universidad y se esfuerza por tener buenas notas, ¿no? Aunque a veces le cuesta. Pero ya está en octavo ciclo y bueno, lo ha tenido que dejar por la pandemia y lo ha dejado, pero piensa retomar en el próximo ciclo, ¿no? En lo laboral, hace muchos años que no tiene un trabajo formal donde se encuentra en planilla y lleva años trabajando en una feria donde vendían gorras, pero se ha retirado hace poco porque se siente ya aburrida de la rutina y además de no ser bien pagada, ¿no? Bueno, debido a la pandemia también ella decidió abrir su propio negocio de manualidades con madera. No le va nada mal, tiene bastantes clientes, pero no lo suficiente como para mantenerse sola, ¿no? Su novio la ayuda actualmente con algunos gastos. Y bueno, en los antecedentes familiares, su papá suele beber cuando está en reuniones más de la cuenta, lo que siempre ha provocado discusiones con su mamá. Él es una persona sumisa y no tiene voz dentro del ámbito familiar que, bueno, prácticamente hace lo que su mamá dice y esto le ocasiona decepción a la paciente, ¿no? Porque quisiera que su papá tenga voz y mando, ¿no? Su mamá es una persona, bueno, ya habíamos mencionado que es superficial, que se preocupa demasiado por lo que dirán y cómo se va a vestir y cómo se deben vestir sus hijos, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante, son los datos en los antecedentes y como instrumentos aplicados hemos, eh, hemos usado la entrevista psicológica, la observación clínica, la anamnesis, que es donde hemos sacado todos los datos que ya hemos mencionado. Y también utilizamos el test de personalidad 16PF, que se puede con este test identificar problemas como la ansiedad, el ajuste de la conducta, problemas académicos, emocionales y sociales, ¿no? Que se pretenden medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de sus emociones, ¿no? También utilizamos el test Baron Eyes, que nos ayuda a medir distintas habilidades emocionales y sociales de un individuo con el objetivo de mejorar determinadas áreas, ¿no?
Bueno, estos son los resultados del test 16PF. Y bueno, los resultados cualitativos podemos decir que la evaluada evidencia una conducta sociable, posee una inteligencia promedio media, se mantiene en el límite de la estabilidad emocional, por lo que se puede especular, de acuerdo a lo conversado también con la anamnesis, que se debe a la ansiedad, ¿no? Se evidencian también características de personalidad dominante y entre otras características. Estos son los resultados del test Baron-Eyes. Y bueno, aquí podemos decir que el componente intrapersonal se evidencia la autorrealización, que la paciente presenta dificultades para definir cuáles son sus metas, a dónde se dirige y por qué razón, ¿no? Le cuesta encontrar las herramientas adecuadas para desarrollar su potencial y se especula que se debe a la ansiedad ya mencionada porque se frustra y es algo que no la deja avanzar, que no la deja definirse, ¿no? Bueno, en la presentación diagnóstica y como conclusiones podemos decir que la examinada presenta una sociabilidad alta con una personalidad dominante, con capacidad para el emprendimiento y a su vez emocionalmente sensible con ideas bastante liberales, ¿no? Presenta una capacidad emocional promedio, necesitando mejorar algunos factores como la alta realización, perdón, la solución de problemas y optimismos que se denotan en la ansiedad que manifiesta la evaluada. Los test que hemos realizado nos confirman la ansiedad de la paciente en un nivel moderado, ¿no? Esto quiere decir que la persona se centra solo en las preocupaciones inmediatas. Esto implica una disminución del campo de percepción, ¿no? La persona bloquea determinadas áreas, pero puede recundirse si se centra en ello y se le manifiesta también en ataques de pánico, en opresiones en el pecho y en ocasiones su sudoración, ¿no? Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre la propuesta terapéutica con mi compañera Angélica. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angélica La Rosa y en este caso voy a hablarles un poco de la propuesta terapéutica que hemos decidido para nuestra paciente. Hemos elegido la terapia cognitivo-conductual. El motivo es que, de acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, indica que un aspecto esencial para el trastorno de la ansiedad es la experiencia en ataques recurrentes o inesperados de angustia o crisis de angustia que se definen por un periodo discreto de intenso temor o incomodidad que se desarrolla de modo abrupto y que alcanza su máximo en un lapso de 10 minutos. Estos pueden estar acompañados por al menos 4 de los 13 síntomas somáticos y cognitivos, los cuales pueden ser disneas, mareos, palpitaciones, temblor, sudoración, sofocación, náuseas, molestias estomacales, despersonalización, parestesias, bochornos, escalofríos, dolores de pecho, temor a morir, volverse loco o a perder el control. Para justificar este diagnóstico y de acuerdo al DSM-5, el individuo debe experimentar al menos 2 crisis de angustias inesperadas seguidas por un mes de preocupación. La frecuencia de estos ataques pueden ser en gran medida durante varios ataques durante un mismo día, como también pueden presentarse algunos cuantos durante un año. En base a lo que es la teoría cognitiva de la ansiedad, la idea central que nos presenta Beck nos indica que las emociones son experimentadas como resultado del modo en que una situación es interpretada o valorada por el paciente. Esto significa que los hechos son las emociones más que los mismos. La apreciación de los hechos va a depender sobre todo del contexto o el lugar en el que se estén dando. Y es también basado en las experiencias pasadas de la persona y el estado de ánimo que pueda presentar al momento en que ocurre. La terapia cognitiva no necesariamente va a desarrollar interpretaciones más racionales de las sustentaciones, sino busca que el paciente reconozca que hay varias interpretaciones de un mismo hecho. Esta teoría nos dice que la gente padece de ansiedad y cree estar expuesta a una amenaza física o social, y que esta amenaza se presenta
que esta amenaza que se presenta es irrelevante para la experiencia de la ansiedad. Lo esencial es la interpretación de la situación o del estímulo como signo de amenaza social. Un aspecto importante de esta teoría es sostener que cualquier persona que tuviese tales creencias no podría sino sentirse ansioso. Si bien todos estamos expuestos a padecer de ansiedad, y esto es importante ya que es un tema de supervivencia para el ser humano, no todos necesariamente quedamos atrapados en estas interpretaciones que pueden conducir a un ataque de ansiedad. Hay dos clases de factores que intervienen para dar lugares a estas interpretaciones. Los que llevan a que determinadas personas experimenten niveles mayores de ansiedad y aquellos que determinan el mantenimiento de niveles elevados de ansiedad. Beck nos afirma que las personas más vulnerables a la ansiedad deben haber atravesado ciertas experiencias durante su infancia que lo llevan a sostener las creencias irracionales que tienen, los cuales pueden exagerar el peligro que pueden estar pasando en ciertas situaciones, o que afirma que ciertos eventos son vitales o situaciones críticas que activan estas creencias. Y esto comienza a generar pensamientos automáticamente irracionales que van ocupando poco a poco en la ansiedad del paciente. Es importante mencionar que en la terapia conductual se pretende detectar los pensamientos erróneos o irracionales que puede presentar, hacer consciente a la persona que es lógico y no real que las ideas de estas estén alterando su percepción, mostrar las consecuencias contraproducentes derivadas de estos pensamientos irracionales. Como plan terapéutica tenemos lo siguiente. En la primera sesión se va a buscar establecer un primer contacto entre el terapeuta y el paciente, el cual busca recopilar información y a su vez que el paciente pueda tener una conexión de confianza, lo cual le ayude a abrirse y a exponer las circunstancias que pueden darse para que pueda tener estos ataques de ansiedad. En la segunda sesión, que es básicamente la explicación o hipótesis diagnóstica, en esta fase lo que se va a tener es más que nada una duración breve, ya que se va a centrar en mostrarle al paciente la información que hemos podido obtener durante la primera fase, de tal modo que el terapeuta presente al paciente su diagnóstico y las posibles causas que estén pasando sus ataques de ansiedad, la problemática que esto presenta. En el tratamiento básicamente es de la sesión número 3 a la sesión número 11. En esto ya el terapeuta va más a trabajar en cómo el paciente puede afrontar estas situaciones, dándole una ayuda a detectar de forma más pronta los signos que ayudan a aumentar su ansiedad. También le vamos a ayudar a tener un manejo de respuesta ansiosa, aplicando técnicas de respiración, una exposición para enfrentar las emociones y la vida, una desensibilización que puede ayudar a modificar su conducta y ensayos de cómo afrontar esta conducta haciendo una reestructuración cognitiva. Finalizando la terapia, y esto es en la sesión de la 12 a la 14, y también va a ser muy acompañada de las sesiones previas, ya que vamos a tener que ir viendo cuál es el avance que ha tenido el paciente durante las sesiones previas para que así de una manera gradual y también ir planificando las fases para poder terminar o dar por terminado el plan terapéutico. Esto va a depender claramente del avance que pueda tener el paciente y de qué tan satisfactorios son los objetivos que haya alcanzado, qué tan marcados están, cuáles son las habilidades que ha adquirido durante este tratamiento que lo ayuden a afrontar estas situaciones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.